En el capítulo anterior nos fuimos desde la China de hace casi 3000 años y estuvimos avanzando en el tiempo hasta la Francia del siglo XVII para conocer a los proto-wargames. Aunque es verdad que me dejé de hablar del backgammon, pero por suerte vosotros me lo recordasteis. Y todo esto nos llevó hasta el vídeo de hoy, donde veremos los primeros wargames de verdad nacidos en Alemania y que fueron usados para preparar batallas militares. Y así ha sido hasta el día de hoy, donde podemos encontrarlos, pero en ordenadores. Por esto, ¿te apetece ver este segundo episodio sobre la historia de los wargames para descubrir cómo ha sido posible que hayamos terminado jugando a esto? A partir de aquí se puede decir que comienza una nueva generación dentro de los wargames, una etapa que se adapta a los grandes cambios que el mundo estaba viviendo. A finales del siglo XVIII, el planeta estaba dominado por grandes monarquías que competían por territorio, comercio e influencias coloniales. La guerra era en esencia un asunto de Estado, planificada por reyes, ministros y diplomáticos y ejecutada por ejércitos profesionales con una disciplina y precisión casi matemática. Los conflictos europeos se libraban con infanterías organizadas en líneas, apoyadas por artillería y caballería, y con una enorme importancia en los asedios y la logística. En el mar, las grandes flotas luchaban por controlar las rutas comerciales y las colonias. El tablero geopolítico estaba dominado por imperios como Gran Bretaña, Francia, España, Austria, Prusia y Rusia, todos compitiendo por el poder en Europa y en los territorios de ultramar. Pero las tensiones sociales y económicas ya anunciaban que algo grande estaba por estallar. La Revolución Francesa estaba a la vuelta de la esquina cuando en 1780 un matemático alemán llamado Johann Christian Ludwig Kelvin diseñó un juego que cambiaría la historia, el Kriegsspiel. Kelvin lo tituló, a ver cómo lo digo yo esto, Versus eins auf Schranken, den Wurten, Tschechischen, Spiels von Sieben und Werten Person zu Spielen, que traducido en un idioma que más o menos se entienda, viene a ser como intento de construir sobre el ajedrez un juego táctico que pueda jugar dos o más personas. Su idea era que a partir del ajedrez esto se llevara a otro nivel. Él quería que representara de forma fiel y realista la ciencia militar de su tiempo, mostrando cómo se movía y combatía la infantería, el papel de la caballería y la intervención de la artillería en el campo de batalla. Para lograrlo rompió por completo con el tablero clásico. En lugar del pequeño espacio del ajedrez, utilizó un enorme mapa de 49 filas por 33 columnas, lo que vienen a ser unas 1617 casillas en total, que representaban un terreno variado con montañas, pantanos y zonas de agua. Las piezas también eran distintas y representaban unidades con funciones militares reales. El objetivo ya no era capturar un rey, sino conquistar la fortaleza enemiga, reflejando la importancia de los puntos estratégicos en la guerra auténtica. Durante las siguientes 2 décadas, Kelvin fue puliendo y mejorando su diseño. En 1803 publicó una versión revisada llamada Das Kriegsspiel, que ya rompía totalmente con el ajedrez, abandonando sus piezas tradicionales y sustituyéndolas por unidades militares que representaban las distintas ramas del ejército. Esta idea inspiró a muchos otros diseñadores, pero los que de verdad dieron el salto definitivo fueron el barón prusiano von Ryswick y su hijo George von Ryswick, oficial del ejército prusiano. En el 1812, padre e hijo empezaron a desarrollar el juego como una herramienta de entrenamiento militar para enseñar tácticas y estrategias a los oficiales. Construyeron una mesa con un cajón lleno de arena donde modelaban el terreno de la batalla. Encima colocaban bloques de madera de distintos colores que representarían las unidades en el combate. Pero aquí lo que viene ahora es lo más interesante. Los jugadores no movían directamente sus fuerzas. En su lugar, daban órdenes a un árbitro que se encargaba de ejecutar los movimientos en el mapa y resolver los enfrentamientos, y comunicar a cada jugador solo la información que su comandante sabría realmente en ese momento. Para calcular las bajas, el árbitro usaba tablas detalladas que tenían en cuenta la distancia, las armas, el terreno y otros factores tácticos, y el resultado final se decidía lanzando un dado, introduciendo así de esta forma el factor de incertidumbre propio de la guerra real. La idea, sin embargo, no terminó de cuajar en ese momento. Las guerras napoleónicas absorbían toda la atención,
y von Ryswick padre decidió abandonar el proyecto, pero no así su hijo, que este era más tozudo y no se rindió. En 1824, George von Ryswick adoptó el concepto para hacerlo más práctico. En lugar de usar una caja de arena, lo llevó a un mapa topográfico, reduciendo los costes de producción y preparando de esta forma una versión pensada para el entrenamiento militar. Decidido a presentarlo oficialmente, acudió al jefe de Estado Mayor prusiano, el general Karl von Muffling, y le mostró su invento. Cuando la demostración terminó, Muffling quedó fascinado. Dijo literalmente: «Esto no es un juego, sino un entrenamiento en mesa», y ordenó que todas las guarniciones del ejército prusiano realizaran jornadas de aprendizaje con el sistema de Ryswick. A partir de entonces, Ryswick comenzó a producir los juegos él mismo, a veces con ayuda de compañeros suboficiales, y su fama creció tanto que ese mismo año el príncipe prusiano Wilhelm pidió una demostración personal. El príncipe quedó tan impresionado que no solo se convirtió en un fanático del juego, sino que premió a Ryswick con la Orden de San Juan, y lo animó a organizar sesiones de wargames para los oficiales superiores, e incluso aparte de la corte rusa. Así que sí, ante ustedes estamos ante el primer caso documentado de la historia en el que un diseñador de juegos de mesa recibe un galardón oficial y al mismo tiempo la primera convención de juegos de mesa de la historia. Pero lo que comenzó como un sueño acabó convirtiéndose en una pesadilla. Los reconocimientos y ascensos a Ryswick despertaron celos y envidias entre sus compañeros. Muchos no entendían cómo se podía premiar a alguien que nada más que hacía que estar ahí sentado en una mesa montando maquetitas para jugar a eso de la guerra. Y poco a poco los rumores y el rechazo lo aislaron por completo, hasta tal punto que el 1 de septiembre de 1827, Ryswick, hundido en una depresión por la soledad causada ante tal rechazo, se quitó la vida. Aún así, su legado sobrevivió. Uno de sus mayores admiradores, el teniente Helmut von Moltke, decidió continuar con su labor. Sabía que no todos los oficiales compartían esa afición, por esto que fundó en el 1828 el Magdeburg Club, una asociación dedicada exclusivamente para los oficiales que estaban interesados en practicar los Kriegspiel. Que quizás ha llegado el momento de decir que Kriegspiel viene a ser la traducción literal de Wargame. Y sí, si lo habéis pensado, tenéis razón. Estamos ante el primer club de juegos de mesa documentado de la historia. Años más tarde, cuando von Moltke fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército prusiano, convirtió los Wargames en una herramienta oficial de formación. Cualquier aspirante a un rango de mando debía de superar varios Wargames, cada uno más complejo que el anterior, simulando detalles de batallas reales hasta situaciones hipotéticas de futuras contiendas, y dependiendo de cuál era el rango que tú te ibas a presentar, el wargame era mucho más difícil. Y lo más increíble es que el nivel de detalle y de precisión de estos juegos fue tal que Prusia, gracias a este sistema de Moltke, ganó varias guerras reales, aplicando todo lo que se había aprendido en el tablero. Y esto llamó la atención de otros países, y muy pronto oficiales franceses, rusos y austríacos empezaron a utilizar también los wargames como herramienta de preparación militar. Y que yo aquí ya no voy a descartar nada, pero no me extrañaría que empezáramos a tener los primeros casos de oficiales que le dirían a sus mujeres: «Cariño, se me ha alargado el tiempo en el trabajo porque estoy aquí, dale que te pego», preparando batallas, y lo único que hacían era dar a los muñecos. Que yo no he encontrado datos de que esto sea así, pero no tengo dudas que esto no haya sido así. Pero un poco más lejos también pusieron en el radar a este tipo de preparaciones de estrategia. En Estados Unidos, por estos años, el país estaba inmerso en sus propias movidas, con la resaca de la posguerra de secesión y un poder militar centrado en las llamadas guerras de Indias, que eran campañas contra tribus nativas del oeste con la idea de poder expandir el territorio y asegurar las rutas ferroviarias. El ejército estadounidense era pequeño pero profesional, con tácticas heredadas de la guerra civil y un enfoque en la movilidad, la exploración y el control del terreno más que en grandes batallas. Su objetivo principal era consolidar el dominio federal sobre el oeste. Y es en este contexto cuando en el 1880 el primer teniente Charles A. Totten publica a través de Appleton & Company su obra Strategos,
un sistema fuertemente inspirado en los Kriegsspiel alemanes que llegó a listar cerca de 30 títulos en su estudio. El sistema Estrategos se organizaba en varios niveles de simulación: el juego táctico menor, el gran juego táctico, el juego de batalla y el juego avanzado, siendo este último su aportación más destacada dentro de la tradición prusiana. Y enseguida, la Junta de Oficiales del Ejército y de la Guarnición Nacional en San Francisco vio que con este estratego se podían hacer cosas interesantes y lo consideró una herramienta de entrenamiento bastante valiosa, elogiando la claridad de sus reglas, la precisión de sus tablas y su análisis detallado de la guerra. Incluso recomendaron su adquisición para el ejército, aunque es verdad que no está del todo claro si se llegó a adaptar o no las cosas que se hacían en el estratego de forma oficial. Totten diseñó un sistema modular que podía jugarse con 1, 2 o 3 mapas según la escala del conflicto, lo que permitía representar desde pequeños combates hasta grandes operaciones. En West Point se realizaron pruebas con mapas ajustados de forma creativa, e incluso sugirió un modo de juego de asedio basado en planos reales de fortificaciones. El conjunto completo de todo lo que él hizo se vendió a través de la firma Hardell & Graham de Nueva York por $75. El nivel de detalle era extraordinario: piezas diferenciadas para cañones de 12 libras, rifles, ametralladoras Gatling, artillerías Hopkins, marcadores para hospitales, telégrafos de campañas o trenes de asedio, e incluso elementos que representaban estados mayores o bases de operaciones. Y si esto no era suficiente, poco después apareció una mejora del conjunto llamada Strategos de Advanced Games, que fue un conjunto de los sistemas de simulación militar más completos de su tiempo y el primer intento serio de trasladar el Kriegsspiel europeo al contexto estadounidense, combinando precisión militar con un formato que empezaba a acercarse al concepto moderno de un juego de mesa estratégico. Pero claro, esto no sería una historia americana propiamente dicha si no tuviera sus toques de rivalidad, drama y peleas, ¿verdad? Pues atentos que ahora os lo vais a encontrar. Totten tenía un competidor directo, tanto en lo personal como en el terreno de los wargames: William Livermore. Este era otro oficial apasionado por los juegos de guerra que también quiso plasmar sus ideas en diferentes compendios. Al principio, Livermore simplemente tradujo las reglas alemanas, pero en cierto momento se dio cuenta de algo interesante. Las tablas de desgaste de los manuales prusianos comparados con las estadísticas reales de la Guerra Civil Americana predecían muchas menos bajas de las que realmente se producían. Así que decide entonces ajustar las tablas conforme a los datos reales, y de esta forma nació su propio sistema al que llamó el Kriegsspiel americano, y que, como en el europeo, era un wargame diseñado como herramienta de entrenamiento para el ejército de Estados Unidos. Su objetivo era reproducir con la mayor precisión posible cómo se desarrollaban las batallas modernas, incorporando elementos como el terreno, el tiempo, la fatiga y la moral de las tropas. El juego se desarrollaba con 2 grandes mapas topográficos de hasta 3 por 5 metros, que podían colocarse juntos o en salas separadas. Cada ejército jugaba sin ver al otro, mientras que un árbitro controlaba la información y los movimientos usando copias reducidas de los mapas para registrar el progreso. Cuando las tropas entraban en contacto, el árbitro unía los mapas, marcando el momento de enfrentamiento directo. Las reglas imponían un silencio absoluto. Los jugadores no podían hablar entre sí, solo enviar órdenes por mensajero, simulando las dificultades reales de comunicación que habían en los combates. Y antes de empezar, cada comandante recibía una idea general, que era el contexto de la campaña, y una idea especial, que eran sus objetivos secretos. Livermore propuso una gran variedad de escenarios: persecuciones, capturas de convoy, reconocimientos, todos con fuerzas detalladas en número de batallones, cañones, caballos y tiempos límite, buscando reflejar la escala realista de la guerra. El juego incluía un complejo conjunto de piezas y marcadores con bloques rojos y verdes para un ejército y azules y naranjas para el otro. Había infantería, caballería, artillería, ingenieros, trenes de munición, ambulancias e incluso pontones para construir puentes. Cada pieza indicaba si la unidad estaba en columna o en línea, su nivel de bajas, de fatiga o consumo de munición.
y también existían marcadores de telégrafos, hospitales y fortificaciones. Los indicadores metálicos, que tenían forma de espadas y flechas, mostraban direcciones de movimiento, líneas de fuego y tiempo de ejecución, con una precisión que anticipa los sistemas modernos de miniaturas. Livermore incluso diseñó un aparato especial, el Firing Board, con escalas, clavijas y tablas matemáticas para calcular los efectos del fuego y registrar las bajas con exactitud casi científica. El sistema incluía tablas de todo: fuego de infantería, artillería, cargas, movimientos, operaciones de ingeniería, y cada turno se representaba en 1 minuto de tiempo real. Y el árbitro tenía que seguir una secuencia más que rigurosa. Primero se resolvía el fuego sin respuesta, luego los intercambios de disparos, después el movimiento y finalmente el combate cuerpo a cuerpo. El juego tenía en cuenta factores como la formación, el terreno, la distancia, la moral y la fatiga. Una compañía estándar de 64 hombres podía disparar 6 rondas por minuto, y las tablas mostraban exactamente cuántas bajas provocaría según el tipo de arma y la distancia. La artillería tenía sus propias reglas: cañones de 3 pulgadas, rifles, cañones giratorios, Hawkins o ametralladoras, cada una con efectos y alcances distintos. Las cargas y el combate cercano también tenían sus minuciosos cálculos. Si una fuerza era 4 veces mayor que la otra, pues tenía la victoria casi asegurada. Y tras la lucha se aplicaban reglas para dispersión, persecución y reorganización según el tiempo y las pérdidas recibidas. Livermore basó todo su sistema en datos reales del ejército alemán y en su propia experiencia, adaptándolos a las armas más modernas de su tiempo. En el 1898 incluso actualizó las tablas para incluir los nuevos rifles sin humo. Y como habéis comprobado, el resultado fue un wargame extraordinariamente detallado y avanzado, mitad simulador, mitad juego de estrategia, que anticipó muchos de los conceptos de los wargames modernos: uso de mapas, fichas, unidades, tablas de resultados y azar controlado mediante dados. Eso sí, su proyecto también tuvo sus detractores. El general William Sherman comentó que el sistema de Livermore describía los combates como si las unidades lucharan hasta el último hombre, algo que en la guerra no es así. Pero también tenía sus grandes defensores, como el oficial de la Marina William McCarthy Little, el cual quedó tan fascinado, tanto que se volvió un auténtico fanático. Le gustaba tanto lo que proponía que empezó a promover los wargames entre las diferentes ramas del ejército estadounidense, especialmente entre el ejército y la armada. Y su empeño y su insistencia fue tal que al final, en 1894, los wargames quedaron presupuestados dentro de los dineros que se gastaba la Navia americana. Y mientras se expandían por el mundo, en su lugar de origen Europa, los juegos de guerra, o sea, los Kriegsspiel, empezaban a vivir una pequeña crisis. En el 1877, el capitán prusiano Naumann publicó unas reglas que introducían el concepto de punto de ruptura. Es decir, aquí se establecían criterios para determinar con qué nivel de bajas las unidades dejaban de ser operativas. Y esto lo que hizo fue complicar aún más las reglas, pero todavía más, que si era difícil, pues el tío lo consiguió. Pero hubo otro gran cambio. Entre el 1873 y 1876 se publicaron varios libros que defendían una nueva forma de entender los juegos de guerra. La idea era sencilla, pero revolucionaria. Los wargames tradicionales eran lentos, complicados y estaban llenos de tablas y cálculos que hacían que muy poca gente tuviera paciencia para jugarlos. Y la propuesta del llamado Free Kriegsspiel era dejar de depender de tanto de las reglas escritas y confiar más en el criterio profesional de los oficiales veteranos que habían vivido combates reales. Ellos podían juzgar las situaciones con rapidez y realismo, haciendo que las partidas fueran más ágiles, dinámicas y sobre todo más jugables. Y durante un buen tiempo el sistema funcionó. Los veteranos aplicaban su experiencia y lograban resultados muy precisos en menos tiempo, pero el invento duró muy poco. El primer problema fue un tema generacional. Los veteranos de 1871 empezaron a retirarse y las nuevas generaciones de oficiales ya no tenían la experiencia de combate que tenían los otros. Sin ella, los juicios dejaban de ser tan fiables
y el sistema acabó volviendo al modelo antiguo, sí, ese de con los arbitrajes minuciosos y un montonazo de reglas que ya casi nadie entendía. El segundo problema fue un poco más delicado, el llamado la influencia del rango. En teoría, el árbitro debía de tener la última palabra, pero en la práctica, si un jugador tenía un rango superior, su opinión tendía a imponerse, y si ese jugador era nada más y nada menos que el Kaiser Guillermo II, la cosa ya se volvía totalmente absurda. El bueno de Guillermo estaba convencido de ser un estratega brillante. Participaba con entusiasmo de las cabalgatas de Estado Mayor que organizaba Moltke. Esto eran ejercicios de guerra que empezaban siempre igual. Los oficiales observaban un terreno desde una colina y Moltke pedía la opinión del más joven. Pero antes de que el muchacho pudiera decir una palabra, el Kaiser intervenía con su plan perfecto. Y a partir de ahí, pues nadie se atrevía a contradecirle, vamos, como para decirle lo contrario. ¿Y esto qué provocaba? Pues que siempre ganaba y que todos querían estar en el equipo del Kaiser, porque aquí todos les gusta ponerse la medallita. Pero ¿sabéis qué era lo trágico? Que mientras el Kaiser se imponía en el juego, Alemania no paraba de perder guerras en la vida real. En 1905 se jugó uno de los wargames más decisivos de la historia militar, la simulación del famoso Plan Schlieffen, que este fue un plan ideado por el conde Alfred von Schlieffen con la idea de hacer una proyección de cómo se podría invadir Francia atravesando Bélgica y Holanda. En el ejercicio, casi todos los oficiales se alinearon con el equipo del Kaiser Guillermo II, dejando solo a 2 tenientes al mando del bando aliado. El resultado fue una victoria alemana fulminante. El ejército francés fue destruido antes de que los británicos pudieran intervenir, y el Kaiser estaba tan contento que se le confirmó lo que él se pensaba, que era un genio dentro de esto de las estrategias. Bueno, pues ese mismo año, los británicos realizaron su propio wargame para probar un escenario similar, una nueva guerra entre Francia y Alemania. Y sorprendentemente el resultado fue el mismo. Los alemanes arrasaban con Francia antes que ellos pudieran cruzar el canal. Y esta conclusión alarmó a los mandos británicos, que decidieron reformar sus planes de movilización, revisar las rutas de desembarco y establecer los primeros contactos entre los estados mayores franceses y británicos. Poco después, en abril de 1914, en San Petersburgo, los generales rusos Alexander Samsonov y Paul von Rennkampf realizaron un wargame en el que sus ejércitos invadían Prusia Oriental. El ejercicio terminó con una aniquilación de uno de los ejércitos rusos al quedar rodeado por las fuerzas alemanas, y cuando vieron esto pusieron sobre aviso al zar de que se andara con ojo que un posible ataque contra tropas alemanas no iba a ser lo más óptimo del mundo. Y aquí es cuando entramos en todo el tema del asesinato del archiduque Francisco Fernando y el estallido de la Primera Guerra Mundial, y lo que llevó a que se formaran 2 grandes bloques. El primero entre Francia, Reino Unido y Rusia, aunque más tarde se unieron Italia y Estados Unidos y otros países, y el segundo bloque que era Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, y más tarde Bulgaria. Y llegado este momento es cuando se ponen a la práctica las estrategias preparadas en los wargames. Los alemanes intentaron tirar adelante el plan Schlieffen, pero nunca se llevó a cabo tal como se había planificado en el wargame. Alfred von Schlieffen ya había fallecido el año anterior, y el plan de batalla fue modificado por su sustituto, Moltke el joven, que era el nieto del Moltke que os he dicho antes. Años antes, Moltke ya había intentado modernizar los wargames, eliminando la presencia del Kaiser en las partidas para permitir debates sinceros, y de paso también revisó las reglas a fondo. Y cuando hizo esto se dio cuenta de que el juego no había tenido en cuenta ni las ametralladoras ni la logística. Así que recopiló datos de la guerra ruso-japonesa y añadió cálculos sobre suministros, distancias y transporte. Sus simulaciones mostraron que los ejércitos alemanes se quedarían sin munición 2 días antes del final de la campaña, lo que le llevó a crear las primeras unidades motorizadas de la historia. Esta estrategia le valió a Alemania la victoria sobre el ejército del zar ruso, y es que el zar había ignorado las predicciones de Alexander Samsonov y Paul von Rennkampf, ocasionando de este modo lo que se conoce como el desastre en Tannenberg. Pero posiblemente esta fue la única victoria destacable del plan Schlieffen, ya que Moltke cometió un error garrafal, y es que a diferencia de su predecesor, no tuvo en consideración que si invadía Bélgica, esto causaría una resistencia civil, lo que llevaría a sabotaje, represalias y la reacción diplomática internacional.
Esa invasión fue lo que provocó la entrada del Reino Unido y más tarde la de Estados Unidos a la guerra, y lo que acabaría hundiendo a Alemania en el conflicto. Y tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el historiador Hans Delbrück fue una de las voces más críticas con el ejército alemán. Decía que Alemania había perdido no por falta de valor, sino por su pésima gran estrategia. El Estado Mayor afirmaba que se había centrado en los aspectos puramente militares y habían ignorado por completo los efectos políticos y diplomáticos de sus decisiones, algo que los wargames de la época no contemplaban. Su crítica fue tan contundente que el gobierno alemán cambió la forma de organizar los wargames. Ya no iban a ser cosas exclusivamente del Estado Mayor, sino del Ministerio de Defensa, e incluirían a industriales, economistas, diplomáticos e incluso hasta periodistas. Aquí se buscaba un enfoque más global y realista, donde se consideraran la producción, la opinión pública y la alianza internacional. Y de todos estos nuevos ejércitos surgió una doctrina revolucionaria, las operaciones móviles, que pronto el mundo conocería con el nombre de Blitzkrieg, o sea, la guerra relámpago. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, nos toca viajar a los Estados Unidos para ver lo que estaba pasando en este periodo de entreguerras en el país del tío Sam. Y es que el uso de los wargames entre los oficiales estadounidenses había caído de una forma brutal. La lenta promoción de oficiales y la reducción del presupuesto influenciaron hasta el punto que ahora el uso de estos se englobaban dentro de los ejércitos de entrenamiento de las tropas, más que para ser usados como parte de las estrategias para luego llevar esa estrategia al campo de batalla. Este uso más didáctico por parte de los ejércitos yanquis difirió bastante dependiendo del cuerpo militar que quisiera usarlo. Por ejemplo, el ejército del aire veía en los wargames como algo artificial, aunque hubo una honrosa excepción. En el 1929, el que fuera oficial instructor, George Churchill Kenney, piensa que si el problema era que los wargames no representaban fielmente lo que era una batalla, él mismo se iba a montar uno, que sería real como la vida misma, o tan real como fuera posible. Así que se monta un wargame de combate en aire, mar y tierra que tenía en cuenta los aspectos logísticos, el mantenimiento e incluso la construcción de campos aéreos de campaña. Además, iba a tener en cuenta las opiniones de los estudiantes para ajustar las reglas a sus vivencias. Y entre el 1929 y 1932, mientras estaba en la academia, se utilizaron sus wargames para intentar que los futuros aviadores pudieran usarlos para guerras venideras. ¿Pero qué pasaba? Que al querer hacerlo tan real provocaba que no es que fueran complicados, no, era lo siguiente, haciendo que los cadetes llegaran a detestar esto. Y cuando en el 1932 Kennedy dejó la academia, ya os digo yo que se debió de hacer una fiesta cuando se anunció que se dejaba de usar su wargame como parte del aprendizaje. Por otro lado, la Academia de la Armada se puede decir que le estaban sacando mejor partido. En un principio, todos los wargames reflejaban batallas donde la flota americana correría cruzando el Pacífico para luchar contra sus homónimos japoneses. Sin embargo, a medida que se iban ajustando a la realidad las reglas y ganaban experiencia, los oficiales se dan cuenta que sería necesario contar con bases avanzadas para que en caso de un conflicto con Japón poder acometer una batalla más eficiente. Y otra de las cosas que sacan en conclusión gracias al uso de los wargames es que la mejor forma de atacar a los buques japoneses sería hacerlo en un ataque nocturno. Y con el poco presupuesto que contaban, porque los marines contaron con muy poco presupuesto, consiguieron sacar muy buen partido a los wargames, ya que consiguieron prepararse para posibles batallas en el Pacífico. O quizás no se prepararon tan bien como ellos pensaron, pero se prepararon. Pero de esto en un ratito ya hablaremos. Y ahora es cuando llegamos al momento en el que el pintor austríaco frustrado se había aprovechado de la tensión de los alemanes por la crisis económica que arrastraban desde la Primera Guerra Mundial y desde el 30 de enero de 1933 ya era canciller para poder hacer y deshacer a su antojo. Eso conllevó a que desde ese momento los oficiales alemanes ya no serían quienes tomarían las decisiones estratégicas en caso de conflictos militares, sino que todo lo iba a canalizar el Führer. Aunque hubieron alguna que otra honrosa excepción. En el 1938,
El general Ludwig Beck, que era el jefe de Estado Mayor alemán, hizo un wargame sobre una campaña contra Checoslovaquia. Y aunque el juego mostraba que Alemania ganaría, también dejaba claro que los combates la dejarían bastante debilitada. Pero ¿sabéis qué pasó? Que Hitler ignoró estos datos convencido de que los checos no iban a combatir, y en cierto modo no se equivocó, puesto que tras los acuerdos de Múnich, el ejército checo apenas tuvo oportunidades de reaccionar, y un poco más tarde, en marzo de 1939, cuando se ocupó el resto de Checoslovaquia, sí que es verdad que hubo una resistencia mínima del ejército checo frente a las fuerzas alemanes, pero como la ocupación fue tan rápida y casi sin enfrentamientos prolongados que se puede decir que fue un visto y no visto y que Hitler, pues en cierto modo, había tenido algo de razón. Pero Hitler también escuchaba gente, no a muchos, pero a algunos sí que escuchaba. Uno de estos era el teniente general Erich von Manstein, que había combatido en la Primera Guerra Mundial. Este señor, en 1940, había dirigido algunos wargames y consiguió hacerle una demostración a Hitler de cómo sería una invasión de Francia de forma eficaz, y quedó tan impresionado que le asignó dirigir el famoso Plan Amarillo, y gracias a pequeñas variaciones que hizo sobre la idea original del plan, que consiguió que Alemania derrotara a Francia mucho más rápido de lo previsto y así lograr la ocupación del país galo. Pero no todas las pruebas de wargames tuvieron éxito. Entre el 3 y el 7 de diciembre de 1940 se escenificó una partida que serviría para valorar la opción de una invasión a Rusia. Se tenía pensado que se iban a hacer 4 sesiones para intentar valorar todas las posibilidades, pero al terminar la tercera los números eran tan exitosos que piensan que ¿para qué hacer una cuarta? Si todo decía que iba a haber una destrucción de 240 divisiones soviéticas con solo destinando 800.000 efectivos alemanes. Y visto lo visto, pues se empieza a preparar la que se conoció como la Operación Barbarossa, con idea de asaltar Rusia para finales de 1941. Pero los alemanes cometieron un gran error, que quizás si hubieran jugado la cuarta partida se hubieran dado cuenta. Y es que no pensaron en el invierno ruso y las grandes estepas, llevando así a recibir la que fuera una de las grandes derrotas del frente alemán. Y finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿es posible que penséis que el uso de los wargames fue a menos? Pues ciertamente no, porque al terminar todo el desarrollo, los americanos habían aprendido del valor que tenía trabajar bien los wargames. En 1947, el Colegio de Guerra Naval incrementó el empleo de los wargames mediante el añadido de un curso de juego de guerra logístico. Después, en el 1958, entró en operación el primer simulador de guerra electrónico naval, el NEWS, y la Fuerza Aérea fueron los primeros que comenzaron a experimentar con juegos de crisis. Y para los años 60 los wargames ya habían recalado en muchos hogares gracias al éxito del Tactics y el resto de juegos que llegaron a través de Avalon Hill, pero de esto ya hablaremos en el siguiente vídeo, porque el uso que se le estaba dando a nivel bélico había evolucionado, bastante además. Gracias a la entrada de los ordenadores, ya no eran necesarios esos despliegues de mapas que ocupaban todo un cuarto. Según un estudio de la organización dedicada a investigar, analizar y generar ideas estadounidenses, la RAND Corporations, centrada especialmente en defensa y estrategia militar, que se había fundado en plena Guerra Fría, se indica que los primeros simuladores de ordenador que aparecieron eran independientes. Cada simulador cubría una función concreta, vuelo, tanque o artillería, y operaban por separado. El gran ejemplo estaba en el Full Mission Trainers, que era un simulador de vuelo bastante moderno para la época, o el Janus, que fue un modelo informático de simulación de combate terrestre centrado en procesos y fuerzas agregadas, que se había desarrollado en laboratorios y usado por la Armada para la planificación y los análisis. Este era un sistema que funcionaba aparte, orientado a la simulación operativa y la planificación, no una caja de entretenimiento en cabina como en el caso anterior. Y en el 1979, la RAND hace un gran avance cuando empiezan a escribir en el ordenador modelos analíticos más detallados, los cuales iban a evaluar diferentes situaciones para una posible guerra nuclear, efectos políticos o futuras alianzas. En el ordenador se utilizaron modelos de fuerzas rojas para representar a los soviéticos y azules que representaban a los estadounidenses. La gran evolución del programa es que dejó de ser necesario un equipo humano para mover todas estas simulaciones, ya que ahora era el ordenador el que ejecutaba todas las casuísticas, con lo que se ganaba velocidad en la extracción de datos. Aunque hay que decir que al principio habían bastantes errores, cosa lógica por la falta de experiencia a la hora de adaptar los algoritmos a estos nuevos sistemas informáticos. Pero bueno,
poco a poco el sistema fue mejorando. Y otra de las cosas que también fue un gran salto fue la llegada de las redes. A nivel militar la Internet ya llevaba un tiempo implementada, así que en el 1980 ya se trabajaba con sistemas bastante bien programados, como por ejemplo el SIMNet, que fue un programa desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa de Estados Unidos que permitía una simulación de combate distribuido en tiempo real, en la que se conectaron múltiples simuladores de cabinas, distribuidos geográficamente por todo Estados Unidos, de modo que todos compartían un entorno virtual común. Y para el 1990 se habían desplegado alrededor de 260 simuladores, todos ellos interconectados, permitiendo una simulación casi perfecta de entornos de conflictos bélicos. Y todo esto ha servido para que surja lo que es hoy en día una de las plataformas más utilizadas, la VBS4, programada por la Bohemia Interactive Simulations, usada en más de 60 países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia o España, la cual combina gráficos realistas en entornos 3D y simuladores de vehículos, soldados y sistemas, que permite entretenimiento en tiempo real, modo multijugador y escenarios distribuidos, integrando la IA para fuerzas no humanas y procedimientos tácticos complejos. Además, permite la personalización de escenarios, la creación de módulos propios y la simulación conjunta en grandes operaciones. Y estas son algunas de las conocidas, que yo estoy convencido que existen otras, hay secretas que nadie conoce, que seguro que son mucho mejores, porque ya se sabe que en todo esto de lo militar hay mucho secretismo. Y es que si os fijáis, todo ha cambiado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y si juntamos este vídeo con el anterior y comparamos, pedazo de salto, ¿verdad? Desde usar maderas hasta irnos a tener plataformas con arena, a habitaciones petadas de mapas, a lo que hay hoy en día, que con una tecla tienes todo eso en muy poco espacio. Y ya, para el próximo vídeo ya nos vamos a meter en lo que creo que muchos estáis esperando, los juegos de Wargames. O sea, que vamos a empezar a hablar del Little Wars, del Tactics, del Gettysburg, del Squad Leader, de todo lo de Avalon Hill, el Diplomacy, el Memory 44, el Warhammer y muchos juegos, y como también fueron evolucionando los Wargames de mesa hasta el día de hoy. Pero como en esto hay mucho que contar, os digo yo que va a llegar en varios vídeos, que si este ha sido denso, pues lo que se viene, telita. Y yo lo que espero es que os haya gustado todo este repaso histórico que os he dado desde los Kriegspiel hasta lo que nos estamos encontrando en el día de hoy.